bendecimos en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Te glorificamos, Dios mío, te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta hermosa tarde, porque solamente usted la merece, bendito Dios. Usted sabe, conoce nuestra necesidad, nuestra provisión, bendito Dios, como hemos venido en esta tarde. Y le pedimos, Señor, una bendición más, bendito Dios, porque usted nos ha bendecido demasiado. Pero le pido en esta tarde, Dios bendito, que si a usted le place bendecirlo a través de su palabra, bendito Dios, entonces aquí estamos. Ayúdenos, bendito Dios, a estar atentos a tu palabra. Abre nuestro oído, corazón y entendimiento de todos aquí reunidos, bendito Dios. Quite todo lo que estorbe, bendito Dios, todo pensamiento del enemigo en esta tarde, bendito Dios, ha llevado cautivo a su voluntad, bendito Padre. Y en el nombre de Jesús, nos ponemos en sus benditas manos y nos cubrimos con su preciosa sangre de la cabeza hasta la planta de nuestros pies, bendito Dios. Permíteme ser un momento, bendito Dios, por el cual usted hable y usted bendiga, Señor, a este pueblo que en esta tarde hizo el esfuerzo por venir, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos ponemos en tus manos, Señor, que haya reverencia, que haya quietud, que haya orden, bendito Dios, en cada uno de nosotros, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En esta tarde, que Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más en este lugar. Amén. Gracias al Señor porque Él nos ha cuidado y nos ha guardado. Amén. Y nos ha concedido este honor. ¿Cuántas personas en este día perdieron la vida? Han muerto. Amén. Y siempre digo, nosotros estamos aquí no porque seamos mejores que ellos, no, sino que es la gracia de Dios y su misericordia para con nosotros, su paciencia para conmigo y para con usted. Hace unos días, allá por los días, una familia iba a Tierra Blanca a comprar las cosas para el día 24, para la cena. Iba toda la familia, iba en una camioneta. Durante la mañana habían cerrado la calle, habían puesto sus lonas para celebrar en la noche. Fueron a Tierra Blanca a comprar, ahí en el Amate, ahí chocaron, murió una mujer y nunca se imaginaron que lo que habían puesto en la mañana les iba a servir para el velorio. Fíjense, así es nuestra vida, amén. Cuánta gente el fin de año, mientras unos reíamos y todo, mucha gente estaba llorando, la muerte no descansó por ser día último, la gente siguió muriendo. Y nosotros estamos aquí 8 días después de empezar el año, amén. Y hay gente que hasta el día de hoy nos ha parado en la iglesia. Pero nosotros estamos aquí y vamos a oír la palabra del Señor. Habla su vida del Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, abra su Biblia y vamos a leer solamente un versículo y ahí vamos a desarrollar nuestro mensaje en esta tarde. Amén, que usted esté atento, amén, que estemos atentos al mensaje. Nosotros estuvimos en la mañana en Galván, en el culto, después en Miguel Hidalgo y ahora estamos aquí, amén. 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos a leer solamente el versículo 7. Vamos a leerlo juntos, amén, detenidamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Una vez más, amén, yo no lo escucho a usted, amén. Dice, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, ahora, mas lo entenderás después. Amén. Tome su asiento en esta tarde. Amén. Y dígale al que está a su lado, salúdele. Amén. Y dígale, después entenderás. Amén. Pero dígale, no nada más le salude, ya le saludó muchas veces. Dígale, después entenderás. Amén. Dice, este es el tema de esta tarde. Amén. Dice, después entenderás. Dice la Biblia que Jesús está sentado con los apóstoles y el Señor toma un leonillo para lavar los pies a cada uno de ellos. Dice la Biblia que Jesús comienza a lavar los pies a cada uno de ellos. Y dice que cuando llega con el apóstol Pedro
Pedro no se siente digno de que el maestro le lave los pies a él. Pedro no se siente merecedor, es demasiado. Con el simple hecho de estar sentado en la misma mesa con el maestro, me imagino que para Pedro es más que suficiente. Lavarle los pies es algo exagerado para Pedro. Pero el Señor está ahí y Pedro no se quiere dejar. No quiere que le lave. Y le pregunta al maestro, ¿tú me lavarás los pies a mí? Entonces el maestro le dice a Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Tú no sabes por qué yo lo estoy haciendo. Pero después tú vas a entender. Y es que el maestro les estaba dando una lección. No les estaba predicando. No estaba dando una enseñanza. El maestro estaba en una acción. Estaba lavando los pies a cada uno de ellos. Y él quería transmitirle un mensaje. Y les estaba enseñando lo que es el servicio a cada uno de ellos. Y él les dice, si yo siendo el maestro le lavo los pies a ustedes, entonces ustedes tienen que hacer lo mismo después. Les estaba diciendo a ellos, ¿verdad? Que ellos tenían que servir. No importa su posición, no importa su ministerio, no importaba, ¿verdad?, qué tan famoso llegaran a ser. Ellos tenían que ser siempre humildes y tenían que servir a todos. Pero Pedro no lo entiende. Pedro no entiende por qué el maestro lo quiere hacer. Y es que es aquí donde yo quiero pasar mi mensaje. Que hay cosas en nuestra vida que pasan. Hay situaciones que vivimos a diario. El año que pasó, muchos de nosotros pasamos muchas dificultades, muchos problemas. Hemos pasado nosotros, mi hermano, por muchos procesos y no hemos entendido por qué lo hemos pasado. Y siempre nos hemos preguntado, nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué lo estoy pasando? Yo creo que muchos de nosotros aquí nos hemos hecho muchas veces la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si hay personas que no se esfuerzan como yo, hay personas que no buscan a Dios y yo no escucho que ellos luchen, yo no escucho que ellos batallen. Mi hermano, esa es la pregunta que muchos nos hacemos cuando estamos en un proceso. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero es que, mi hermano, yo te quiero decir en esta tarde que hay cosas que nosotros no vamos a entender, no vamos a comprender por qué Dios lo está permitiendo. Pero lo que sí te puedo decir es que todo tiene un propósito, todo tiene una razón y que Dios lo encamina con una finalidad y que si Él permite que nosotros entremos al desierto y si Él permite que nosotros entremos al horno de fuego es por una razón, aunque tú no lo entiendas. Y es que cuando está el proceso, nadie lo entiende. Cuando tú estás en un problema, cuando tú estás en una enfermedad, tú no logras entender por qué estás ahí. ¿Por qué a veces nosotros decimos, por qué ahora que estoy buscando más a Dios, ahora es cuando más me están pasando las cosas? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Pero el maestro le dice a Pedro, Pedro, lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora. Lo vas a entender después, lo vas a comprender. Tú te has preguntado por qué muchas veces tú lloras, por qué de repente viene la depresión a tu vida, por qué de repente tú te dan ganas de encerrarte en el cuarto, no te dan ganas de hablar con nadie, no quieres que nadie te moleste y tú te preguntas por qué pasa esa situación. Yo te quiero decir que todo tiene una razón, pero que ahora tú no lo vas a entender. Tú no lo vas a comprender, pero lo vas a entender en su debido tiempo. Pero tienes que ser paciente, tienes que esperar. Porque hay mucha gente que pregunta a Dios demasiado, pero no deja que Dios hable. Y es ahí donde dice Lamentaciones capítulo 3, que bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Por qué en silencio? Porque cuando tú hablas mucho, cuando tú preguntas demasiado a Dios, ¿por qué lo estás permitiendo? Entonces Dios está en silencio, esperando que tú guardes silencio, porque Dios es caballero, Él nunca te va a interrumpir.
Dios nunca te va a quitar las palabras de la boca. Él va a esperar que tú ames y ames y ames. Y Él está esperando hasta el momento en que tú guardes silencio. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos no lo entienden y quieren respuestas rápido. Quieren que Dios le responda rápido. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo meditaba en la Biblia y vienen a mi mente muchas historias, muchos personajes, muchas personas que sufrieron, que pasaron muchas dificultades, que enfrentaron enfermedades. Y yo veo a un hombre llamado Pablo, que sufrió demasiado por Dios. Un hombre que fue azotado, que fue lapidado, que muchas veces fue azotado con mal, estuvo en prisiones, en naufragio, en desierto, en hambre, en tempestades. Y veo a un hombre que, a pesar de todas las dificultades que estaba enfrentando, tenía una enfermedad en su cuerpo. Una enfermedad que él quería desprenderse, que quería dejarla, que quería ser sano. Él no entendía por qué Dios lo estaba permitiendo. Y Dios, Él le dice al Señor: Señor, quítame esta enfermedad, este aguijón, yo no lo aguanto, ya no lo soporto, es demasiado para mí. Imagínate tener que aguantar los latigazos, tener que aguantar las varas, las piedras, las cárceles, los grillos, y aparte de todo eso, una enfermedad. Tú no lo entiendes. ¿Por qué un hombre de Dios tan grande sufre? Él no lo entendía. Y él quería desprenderse de esa enfermedad, quería que Dios lo sanara de esa enfermedad. Pero Dios le dice al apóstol Pablo: Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que tú no entiendes, lo que para ti es debilidad, lo que para ti es un problema, dice el Señor, le dice a Pablo: es mi poder. Cuando más débil eres tú, más fuerte soy yo en ti. Entonces, cuando tú logras entender que todo tiene un propósito, y el propósito es que el poder de Dios se perfeccione en tu vida, entonces vamos a poder llegar a decir como el apóstol Pablo: entonces me gozo ahora más en mis debilidades. Porque entre más débil soy yo, más fuerte es Cristo en mí. Pero no lo entendemos. Nosotros no entendemos. Nosotros seguimos preguntando ¿por qué? Porque ahí está la respuesta a tu enfermedad. ¿Por qué te estás preguntando por qué estoy enfermo? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo me enferme? La respuesta es en esta tarde: que entre más débil eres tú, más fuerte es el poder de Dios en ti. El problema es que tú quieres que Dios te hable, que tú quieres que Dios te hable audiblemente, que Dios descienda del cielo, se pare en tu cuarto y te diga: mi poder se perfecciona. Mi hermano, pero tienes que entender en esta tarde que todo tiene una razón, todo tiene un porqué, y Dios lo está permitiendo porque Él quiere manifestar su poder en tu vida. Que la gente te vea a ti enfermo y te diga: oye, ¿cómo es posible que tú estás enfermo y aún así tú alabas a Dios? La gente no va a entenderlo, no va a comprender por qué un hombre, una mujer que está enfermo se va a gozar en su enfermedad. Pero es que la gente mortal no entiende. Esto es para la gente espiritual, esto es para la gente que está conectada con Dios, que a Él no le importa si está enfermo. Él alaba a Dios y Él no está preguntando por qué le pasa. Él simplemente alaba a Dios, se goza en sus enfermedades. Mi hermano, tú no lo vas a entender hoy, no, tal vez, pero Dios te ha traído. Si había dudas en ti de por qué te pasan las cosas, déjame decirte que Dios te ha traído en esta tarde para decirte que después entenderás. Después lo vas a entender. Había un hombre llamado José en la Biblia. Dice que José, un jovencito, Dios le da sueños a él. Dice que José comienza a tener sueños de que iba a llegar a ser grande. Tú no entiendes cómo es que Dios da sueños de que vas a llegar a ser grande, pero nunca te dice lo que tienes que pasar para llegar a ser grande. Nunca te dice. Entonces José ve los sueños, él se ve siendo jefe, pero entonces José comienza a ser rechazado por su familia, comienza a ser rechazado por sus hermanos. Tú no lo vas a entender. ¿Por qué, Señor? Si tú le dijiste que iba a ser grande, ¿y por qué ahora su familia lo rechaza?
¿Por qué si el Señor le dijo que sus hermanos se iban a postrar delante de él? ¿Por qué entonces ahora sus hermanos lo están vendiendo? Tú no entiendes por qué al principio. Aleluya. Es que al principio nadie entiende. Entender en el principio es muy difícil. Cuando tú entras en el proceso, que te es muy difícil entender, tú no tienes cabeza para nada. Se te nublan los pensamientos. Son malos pensamientos negativos que vienen a ti y no logras entender por qué. Y lo único que hacemos es llorar y lamentarnos y decir al Señor por qué. Pero entonces yo veo a un hombre llamado José, rechazado por su propia familia. Y yo no entiendo cómo es que Dios le dice que va a ser grande, pero ahora está en un país extraño, lejos de su familia, está solo. Yo no entiendo cómo es que este hombre va a ser grande, pero estando allá, ahora es condenado. Le levantan un falso y es enviado a la cárcel. Yo no entiendo. Los procesos de Dios tú no los vas a entender, los vas a entender al final. Amén, aleluya. Tú no entiendes ahora. Espérate al final y vas a ver. El problema es que muchos quieren entender al principio, pero no quieren llegar al final. Quieren respuestas entrando y no se esperan a la salida. Entonces José está ahí. Yo no entiendo la historia. Yo no entiendo por qué tanto sufrimiento, tanto dolor. Yo no entiendo cómo es que tan joven tuvo que pasar por todas esas dificultades, hasta que yo veo un día, estando en la cárcel, Dios le da un sueño a Faraón. Dios le revela a Faraón lo que iba a suceder. No hay nadie que pueda interpretarlo, nadie que le pueda decir a Faraón qué es lo que va a suceder. Pero entonces yo veo que un hombre se acuerda de José y le dice: allá hay un joven, hay un hombre que interpreta los sueños, interpretó los míos. Y entonces Faraón lo manda a sacar. Y cuando lo manda a sacar, el Faraón le da a José su anillo y lo pone como segundo después de él. Tú no entiendes. Gloria a Dios. Tú no vas a entender por qué Dios lo permitió. Y es que, ¿sabes qué? Para que tú valores estando arriba, para tú valorar lo grande, tienes que empezar desde abajo. Cuando todo se te da fácil, tú no valoras. Cuando todo te lo dan en bandeja de plata, tú no lo valoras. Entonces Dios tiene que pasar por diferentes procesos al hombre y a la mujer de Dios, para cuando esté allá arriba, él valore de dónde comenzó. Entonces Dios tuvo que estar ahí, mandar a José por muchas dificultades hasta que llegó a la cima. Tú no lo entiendes, yo lo entiendo. Al Dios, mi hermano, es muy difícil entenderlo. Un día Jesús viene un ciego que quiere la vista. Jesús se va al suelo, hace lodo y se lo pone en los ojos al hombre. Yo lo entiendo, es contra toda lógica que un hombre ciego tú le pongas tierra en los ojos, se va a poner peor, va a perder la vista a los ojos, tal vez se le van a salir, pero a Jesús no lo vas a entender. ¿Cómo es que hizo lodo? Lo metió a los ojos de aquel hombre y aquel hombre sanó. Es que a Dios no se le tiene que entender ni preguntarle, solamente se le obedece. Si Él dice que después entenderás, entonces tienes que esperar. Tienes que esperar, tienes que esperar. Si Él dijo que te va a dar respuesta, Él te las va a dar. No se desespere. Gloria a Dios, aleluya. Hay un hombre en la Biblia llamado Habacuc. Desde que él comienza a escribir, Habacuc son puras preguntas. Lee Habacuc en tu casa, puras preguntas. ¿Por qué veo tanta maldad? ¿Por qué me hace ver tanto? ¿Por qué me hace ver tanto pecado, tanta muerte, desolación, hambre? Y Habacuc se preguntaba: ¿cómo es posible que yo, el profeta de Dios, tenga que ver todo esto? Son preguntas que el hombre se hace. ¿Por qué a mí? Son preguntas naturales de nuestra humanidad. ¿Por qué yo? Pero Dios le dice a Habacuc, Dios le responde. Y es que si tú preguntas, Dios responde. Pero muchas veces Dios no te va a responder cuando tú quieres. Dios le dice a Habacuc, el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Y es que tú
Tú, Habacuc, tú vives no por lo que estás viendo ahora, tú vives por lo que vas a recibir después. Entonces, cuando Habacuc entendió que lo que estaba viendo era un principio, pero que cuando llegara al final iba a recibir algo mucho mejor, entonces él entendió y acabó diciendo al final: aunque no haya nada, Aleluya. aunque no haya vides, aunque no haya ovejas, aunque no haya bueyes, con todo eso, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová. Es que cuando tú comprendes que no es el principio lo que importa, no es el principio, lo que importa es el final. Amén. Aleluya. Hay gente que se preocupa por cómo comienza, preocúpate por cómo vas a terminar. Esto se ve a la Biblia. Vaya al Salmo 73. Este es un nombre que a mí me llama mucho la atención, porque es un nombre de Dios. Es un hombre que le sirve a Dios. Es un hombre que está en el templo, en la casa de Dios diario. A diario está delante de Dios. Habacuc está ahí, Asaf. Vea este salmo. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vea a este hombre, dice Asaf: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué casi cae Asaf? Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, porque tuve envidia de los impíos, de cómo prosperaban. Y Asaf comienza a enumerar ciertas cosas. Dice: porque no tienen congojas por su muerte. Vea, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de cordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Vea cómo Asaf, dice que Asaf está viendo a los impíos. Asaf está viendo a los pecadores. Como esa gente no tiene dificultades. Esa gente, sus matrimonios son perfectos, no tienen problemas. Sus hijos son los mejores. Asaf ve que los hijos de los impíos son los más inteligentes. Asaf está viendo que sus hijos son los peores. Asaf está viendo que sus vecinos están viviendo tranquilos. ¿Y cómo es que él, siendo un levita, un músico, dice cómo es que él cada día es atribulado con congoja? Verso 14: pues he sido azotado todo el día y castigado, dice, todas las mañanas. Asaf se preguntaba, se hacía la misma pregunta que nosotros: ¿por qué yo sufro? ¿Por qué yo? Tú no has visto a tus vecinos cómo son felices. ¿No has visto personas que son muy malas y tienen salud? ¿No has visto personas que son asesinos y viven muchísimos años para matar? ¿Y no has visto personas que son muy buenas personas, cristianos, hombres de Dios, y tú los ves postrados en cama, enfermos toda su vida? Hombres de Dios que han trabajado para Dios y mueren en un accidente terrible, mueren con cáncer, mueren con enfermedades, mi hermano, incurables. Y entonces tú te preguntas: ¿por qué ese hombre tan bueno de Dios acabó así? A veces cuando uno ve a esa persona, a veces llegamos a confundirnos y a decir: de seguro algo malo hizo, algo está pagando, algún pecado cometió.
¿Por qué él está yendo tan mal? Y es que tú no entiendes cómo es que personas de Dios que le sirven a Dios viven en una escasez terrible. Y la gente del mundo, mi hermano, no les hace falta nada. Tienen todo. Nos pasan hambre. Aleluya. Nos pasan escasez. Pero tú ves cristianos muriendo de hambre. Y tú te preguntas por qué Dios lo permite. ¿Por qué sucede esto así? Asaf hacía esa pregunta. ¿Por qué ellos viven tan felices y yo soy tan infeliz? ¿Por qué su familia es la mejor? ¿Por qué su casa es la mejor? Y yo que le sirvo a Dios, mi casa se está mojando. Mi casa es la más fea. ¿Por qué la gente del mundo tiene los mejores carros? Y mira, mi carro ya lo conocen en todos lados, siempre se queda parado. Tú no entiendes eso, no lo comprendes. Asaf estaba en una situación que tanto él estaba pensando por qué a él le pasaban tantas cosas y a los demás no, que llegó el día en que Asaf se amargó la vida. Se amargó la vida. Y es que cuando tú preguntas demasiado por qué a ti y a ellos no, comienzas a amargarte. Comienzas a vivir una vida, mi hermano, en amargura. No disfrutas lo poco que tienes. La hermana hace rato en la iglesia, en el hermano, para comenzar el culto, decía: Señor, no te pido que nos bendigas porque ya nos has bendecido, porque estamos con vida. Yo no lo había meditado, pero ella decía: Señor, no te pido que nos bendigas porque ya lo hiciste, ya te pudimos despertar. Pero es que la gente, mi hermano, pasa dificultades y lo primero que hace, ¿por qué? ¿Por qué? Asaf dice: y aquí los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Ve hasta qué grado llegó este hombre, verso 13. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues siempre soy azotado. Tú no te has puesto a preguntar por qué los hijos de los pastores son los peores. ¿No te has puesto a preguntar? Porque casi todos tienen los hijos en la iglesia, menos los pastores. Yo no lo entiendo. Hay cosas que no vas a entender nunca, aunque tú preguntes. Un día Pedro le preguntaba al maestro: Maestro, Juan capítulo 21, al final está Juan a su lado y le dice: Maestro, ¿y qué hay con él? Jesús le dice a Pedro: ¿y a ti qué? Tú sígueme. Es que hay preguntas que Dios nunca te va a responder. Vas a morir con la duda. Vas a morir preguntándote por qué. Pero no vas a entender hasta que estés en el cielo. Vas a comprender del por qué tantas dificultades. Por eso tantas lágrimas cuando llegues allá y entra la gente secando, y él esté secando tus lágrimas. Entonces vas a decir, si es que vamos a poder decirlo: ahora entiendo por qué tuve que llorar tanto. Cuando él la seque, cuando él te esté abrazando y esté secando tus lágrimas, y entonces tú vas a entender: ahora entiendo por qué permitió que yo llorara. Porque si no lloras, ¿cómo te va a consolar? Entonces hay preguntas que Dios no va a responder. Porque Pedro le dice: ¿y él qué? Jesús le dice: ¿y a ti qué? Tú sígueme a mí. Tú no preguntes a Dios, tú sigue a Dios. Yo cuando veo a Asaf y veo a este hombre de Dios, grande hombre de Dios, que este hombre, mi hermano, dirigía a los músicos, dirigía la alabanza en la casa de Dios. Tú no te imaginarías que un hombre de Dios viva en amargura. Tú no te imaginas. Tú te imaginas ver a un hombre de Dios que Dios lo use y ese hombre está amargado porque siente celos de la gente de afuera. Asaf era uno de ellos. Y él llegó a decir: en vano he lavado mis manos, en vano he sido bueno,
En vano me he cuidado, me he guardado, mira, soy azotado todos los días. Entre más solo, peor se pone. Entre más ayuno, más difícil se pone la situación. En vano lo estoy haciendo. Asaf se preguntaba por qué, pero dice, si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf estaba diciendo, yo creo que para ser bendecido tengo que ser malo. Yo cuando estaba con mis compañeros ahí en el barrio, cuando estaba con ellos, yo veía que todos tenían novio. Y yo veía sus actitudes. Yo veía que eran borrachos. Veía yo que mi hermano se acababa su dinero en la ropa, que andaban con hombres. Y yo decía, yo creo que hay que ser como ellos para tener novio. Yo creo que hay que ser como ellos, hablar groserías, leperadas y todo, porque a las mujeres así les gustan. Porque yo lo veía a ellos jactarse de que tenían una, tenían otra y tenían otra. Y yo decía, yo no digo grosería, no tomo, no fumo, hago ejercicio, me cuido y todo esto. Y yo no tengo novia. Yo no entendía, no lo comprendía. Y me llegué a dudar de que había que ser malo para que alguien te hiciera caso. Llegué a pensar, no era yo cristiano, pero Asaf, él llegó a un momento que pensó, yo creo que voy a hacer como ellos para que no me vengan tantos males. Yo creo que voy a hacer como ellos, voy a volver un impío. Un día me preguntaba un varón, dice, oye hermano, ¿por qué fulana, dice, le va tan bien? Dejó a su esposo, se fue con otro, anda en Estados Unidos, tiene dinero, no le falta nada, están prósperos, hermano. ¿Cómo ves tú ahí? ¿Qué pasa con esa persona? Le digo, solamente tengo una opinión. Le digo que muchas veces esa persona, Dios la libra de muchos males. Dios le da sanidad, le da salud, le da vida, les permite que suban y bajan, que disfruten la vida. Pero va a llegar el día en que van a llorar, se van a lamentar, van a pasar la eternidad en el infierno, lejos de Dios. Y yo le decía, pero hay gente que sufre, que llora, pero va a estar con Dios toda la eternidad. Entonces el final de aquellas personas, mi hermano, que estuve riendo, que estuve sufriendo de un lado a otro, la finalidad de ellos no es la misma que la tuya. Pero no lo entendemos, porque nosotros queremos ver aquí. Pero Asaf dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él decía, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero dice que un día de tanto de eso, Asaf nunca faltó. Porque a pesar, verso 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. A pesar de estar en esa situación, hay algo que Asaf nunca hizo, y es que Asaf, a pesar de las dudas que había, a pesar de los cuestionamientos que había en su corazón, Asaf nunca, jamás se apartó de la iglesia. Aleluya. Asaf nunca se apartó de la casa de Dios. Asaf entraba en la amargura, pero Asaf al entrar, me imagino que Asaf decía, hoy tienes que responder a mi pregunta. Hoy tienes que darme respuesta. Asaf entraba todos los días a la casa de Dios y siempre él entraba deseando que Dios le respondiera. ¿Por qué? Dice hasta que un día, nos dice la Biblia cuánto tiempo Asaf pasó preguntándose y lamentándose de su situación. Pero lo que sí sé es que la palabra de Dios dice que un día, de esos muchos que Asaf fue, un día Dios le reveló el fin de ellos. Aleluya. Dios le mostró y le dijo, le abrió los ojos a Asaf. Mira Asaf, ve a tu vecino impío, ves ese hombre, ves esa familia impía, Asaf. Te voy a enseñar el final de ellos. Y yo me atrevo a pensar, no dice la Biblia, pero me imagino, me atrevo a pensar que
Asaf estaba en la casa de Dios y comenzó a tener una visión del infierno, del lago de fuego. Me imagino a Asaf comenzar a ver a todos esos impíos a los cuales él celaba. Yo me imagino a Asaf, Dios mostrarle el infierno y ver en ellos a todas las personas de las cuales él codiciaba su salud, las cuales él codiciaba su familia, su casa, que él codiciaba y deseaba lo que ellos tenían. Yo me imagino a Asaf, Dios tener que mostrarle el fin, porque no dice que Dios le mostró dónde morían y cómo morían. Dice que Dios le mostró el final de ellos, donde iban a terminar su vida, el lugar donde ellos iban a pasar la eternidad. Aleluya. Entonces cuando Asaf ve eso, Asaf dice: yo era un torpe, yo era una bestia, yo solamente preguntaba, pero no entendía. Dios tuvo que revelarle. Y es que cuando tú preguntas demasiado, tú dejas de disfrutar lo que haces. Dejas de disfrutar. Tú vienes a la iglesia, pero ya no disfrutas estar aquí, porque tú estás pensando. Porque hay gente en la iglesia, vea, hay gente en la iglesia que no diezma y nunca le falta dinero, nunca le falta el trabajo. Y hay gente que diezma y que lo que siempre le falta es dinero. Siempre le dice: tiene dinero, no tengo nada. No entiendo esa gente. Pero mi hermano, los caminos de Dios son infinitos. Amén, aleluya. Lo que yo sí sé es que después de todo el proceso que Dios permita pasar, a cada uno de nosotros viene algo grande. Amén, gloria a Dios. Que Él lo que permite es por una razón. Cuando yo caí enfermo el año pasado, yo estaba predicando. Estaba yo abajo del altar. Y de repente yo siento como salgo de mi cuerpo. Siento que una fuerza sobrenatural me toma, me eleva entre el techo y el piso y me da vueltas. Y yo caigo. Yo lo siento. Yo me quedo quieto. Yo estoy sintiendo. Mi espíritu yo estoy sintiendo eso en mi espíritu. Yo salgo de mi cuerpo, pero yo estoy parado ahí. Entonces yo me quedo parado, me quedo quieto. Y lo único que se me vino a la mente fue: he terminado la carrera, he peleado la batalla. Eso fue lo que se me vino a mi mente. Entonces al siguiente día yo estoy enfermo. Yo no entendía por qué. Yo no comprendía por qué estoy enfermo. ¿Por qué? Yo no entendía la razón. Y yo decía, yo le fui a poner los signos a muchas personas, a varias personas. Fui a orar por muchos hermanos que estaban enfermos. Yo los saludaba, entraba a su cuarto. Nunca me enfermé. ¿Y por qué ahora que yo no fui a ver a nadie, ahora yo estoy enfermo? Yo no entendía. Yo no sabía la razón por qué me había yo enfermado. Yo no entendía, no comprendía. Pero yo no le pregunté a Dios por qué lo permitió. Yo lo único que decía: si Dios permitió que entrara, Dios me va a sacar de aquí. Todo tiene un propósito. Todo tiene una razón. Y es que Dios no te mete para ser avergonzado, Él te mete para manifestar su gloria. Y entonces yo estaba ahí preguntando, ¿verdad? Yo fui a orar y mira, ahora me enfermé, pero no preguntándole a Dios, sino digo: ¿cómo es que me vine a enfermar ahora? Pero estando ahí, enfermo, estando en cama, sin comer, sin dormir, la fiebre, la ropa mojadita, todo, aquella tos seca, mi espalda me dolía, que estaba acostado y la tos que venía. Y yo estaba ahí esperando a ver qué Dios decía, esperando a ver qué Dios tenía. Y estaba yo ahí. Pasaron 15 días. Y yo no oraba, yo no ayunaba. Y es que, mi hermano, cuando tú estás ahí, en mi caso, en ningún momento se me pasó postrarme y decirle: Señor, gracias. Yo estaba con la tos. Pero estando ahí, viene un hermano
a orar por mí un día sábado. Está en mi cuarto y me dice: David, fíjese, yo no le pregunté a Dios por qué lo permitió. Yo no le pregunté a Dios por qué dejó que yo estuviera en esa enfermedad. Pero estando ahí, Dios me dio una simple respuesta: yo te metí aquí, yo permití que tú te enfermaras, porque hay algo que yo quiero de ti. Yo no lo entendía. Cuando entré no entendí. Lo entendí cuando salí. Dios me dijo: David, tú no me has entregado todo tu corazón. No me lo has entregado de todo. Y yo quiero que me lo des todo. Hay cosas que todavía no me has entregado. Y es que tú no entiendes por qué Dios permite la enfermedad. Pero tú no tienes una razón. Para mí, sin preguntarme, Él me dijo: no me has entregado todo tu corazón. Yo tuve que decirle al Señor: Señor, si tú me perdonas, si tú me sanas, si tú me sacas de aquí, yo te prometo ser diferente. Tú no te has preguntado por qué has pasado por tantas dificultades, por qué tantos engaños, tantas traiciones, por qué tuviste que pasar pérdidas, por qué tuviste que ver morir a un ser querido, un ser amado, por qué tuviste que pasar por ahí. ¿Por qué? Tú no lo entiendes, no lo comprendes. Tú no entiendes por qué un hombre llamado Job, tan bueno, tuvo que perder a sus 10 hijos en un día. No lo entiendes. Tú no entiendes por qué personas que apenas comienzan a buscar a Dios y el marido o la esposa los deja, descubren un engaño. Y tú dices: ¿por qué antes no pasaba esto? ¿Por qué antes no sucedía todo eso? Pero mira, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. Vean lo que dice. Mi hermano, todo tiene una razón. No lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Después vas a comprender por qué. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea, lo que estás pasando, lo que tú no entiendes, lo que tú no comprendes por qué estás pasando, dice el apóstol Pablo, esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que tú no entiendes, Dios dice: yo lo estoy usando para mostrar mi gloria en ti. ¿Sabes? Tú no entiendes ahora, no comprendes. Aleluya. ¿Por qué ahora que estás buscando a Dios sientes más deseo del mundo? Sientes deseo por cosas que antes no tenías deseo. Y dices: ¿por qué? No lo vas a entender. Pero es Dios que está probando. Está probando tu fidelidad. Está probando. Yo no entendía. Porque cuando comencé a buscar a Dios, más vino la lucha. Más vinieron los demonios a atacar. Y yo recuerdo cuando comencé a buscar a Dios, estando en este lugar, yo me revolcaba aquí con la silla, yo con los demonios, aquí era un desastre, yo luchando contra ellos. Y yo recuerdo que un día yo bajé de allá arriba después de batallar toda la noche. Mire aquí y me vine a la altar y orando y le dije: Padre, yo pensé que buscar a Dios era fácil, pero veo que es muy difícil. Digo, yo pensé que era fácil. Yo no entendía. Porque antes yo no sentía deseo de muchas cosas, muchos impulsos que me llevaban y me motivaban y que movían mi carne a hacer cosas. Yo no lo entendía, no comprendía. Yo no entendía por qué cuando comencé a buscar a Dios, lo que yo deseaba antes nunca sucedió, y cuando comencé a buscar a Dios, una muchacha me habla. Yo no lo entendía. No lo comprendes. Pero entonces cuando ves algo sufrir, me decían: de seguro Job está pagando un pecado tan grande y por eso está sufriendo. Pero cuando tú ves el final de Job, cómo Dios le dio el doble de lo que tenía, le dio 10 hijos, entonces tú entiendes
que todo lo que pasa vale la pena y tiene una razón y un propósito, y Dios lo encamina para que tú veas la gloria de Dios, para que la gente vea, que la gente se dé cuenta que hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que no avergüenza, un Dios que no te deja en el horno de fuego, un Dios que no deja que los leones te coman, un Dios que no deja que tus pies resbalen. Es por eso, mi hermano, que tienes que aguantar. Porque la gloria que te espera no se compara con esto. No se compara. Hay gente que quiere respuesta, pero la busca allá afuera. Hasta la única manera en la cual encontró respuesta fue en la casa de Dios. Te preguntas por qué tu matrimonio es un desastre. Te preguntas por qué tus hijos no quieren nada de Dios. Yo cuando estaba lejos de Dios, yo me encerraba en el cuarto y me venía a pensar, ¿por qué yo tuve que perder a mi madre tan chico? ¿Por qué tuve que perderla? Era cosa que yo me preguntaba, ¿por qué la perdí? No la disfruté. No tengo un recuerdo de ella, porque tuvo que morirse. Llegaban momentos en los que yo estaba encerrado y yo llegué a culpar a mis hermanos mayores de la muerte de mi madre. Y yo decía, por culpa de ellos, los llegué a culpar. Me cerraba en una burbuja, en un cuarto de que fue por culpa de ellos. Y aunque tengo a mi madre que me crió, no quiere decir que yo no la quiera, que no la ame. Pero siempre estuvo esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué en 4 años yo no la tuve? Nosotros la disfrutaron más, la tuvieron, no la cuidaron. Yo siempre decía eso, lo llegué a pensar. Llegó momentos en que venían pensamientos no buenos por pensar en él. Yo decía, ¿por qué ni siquiera la sueño? Nunca la he soñado. No recuerdo nada de ella, que yo diga, recuerdo su cara, no tengo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no lo entendí. No comprendí. No dejó. Dios se la llevó. Recientemente yo le oraba a Dios, le decía, Señor, déjame soñar a mi madre para verla por lo menos por sueños, para ver cómo es. Déjame soñar, dame esa oportunidad. Dios me dio un sueño y me dijo, nunca la vas a soñar, jamás. Perdí la oportunidad, perdí ese deseo de volver a decirle, Señor, déjame soñarla. Me dijo, nunca la vas a soñar. No hay para ti eso. Pero yo estaba ahí. Entonces yo vengo a Dios, comienzo a buscar a Dios y sigue estando la duda en mi corazón y en mi pensamiento. ¿Por qué mi madre? Siguen estando esas dudas. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque tuvo mi madre un día su cabeza no aguanta y explota, tiene derrame. No lo entiendo. De chico no entiendes. Tú ves a la gente, tal vez yo no ni recuerdo. Uno de niño no entiende muchas cosas, pero cuando llega a una edad uno se pregunta, hace preguntas. Y yo preguntaba.
Y entonces, cuando yo vengo a Dios, vino una historia a mi mente de un hombre llamado David. Encajé con su historia. Dice que David tiene un hijo con Betsabé, un hijo de su adulterio. Y dice la Biblia que David, está su hijo enfermo, y David comienza a llorar a Dios, a pedirle a Dios por su hijo. David está ahí pidiendo a Dios que sane a su hijo. Llega el día en que el niño muere. Los hombres de David no saben cómo dar esa noticia a David. Si cuando el niño estaba enfermo no comía, si le decimos que ha muerto, se va a poner peor este hombre. ¿Cómo le decimos que ya murió? Ellos no sabían cómo decirle eso. Pero dice que David intuye algo y les dice: el niño ha muerto. Y le dicen esos hombres: sí, ha muerto. Dice la historia que David se levanta, se baña, se cambia su ropa, va a la mesa y pide de comer. Los hombres no se preguntan, los hombres, perdón, no entienden por qué David lo hizo así. No entendemos cómo es que David, el niño estaba enfermo y este hombre no comía. ¿Por qué ahora que su niño ha muerto, ahora este hombre se ha bañado? Yo me identifiqué con esta historia y pude entenderlo. Entonces, cuando David está ahí, los hombres no aguantan esa curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué te bañaste, David? David, ¿por qué estás comiendo si tu hijo ha muerto? David le dice: porque él no puede venir donde yo estoy, pero yo voy donde él está. Amén, aleluya. Cuando yo leo esa parte, viene un consuelo de Dios, de lo que yo no entendía y de lo que yo siempre me preguntaba por qué. Cuando yo leo esa parte, viene el consuelo de Dios y digo lo mismo: ella no puede venir donde yo estoy, pero yo sí puedo ir donde ella está. Aleluya. Y eso vino la respuesta de lo que yo no entendía, del por qué mi madre había muerto, por qué tuve que perder. ¿Te has preguntado por qué tienes que perder? Porque muchas veces perdiendo es la única manera de estar aquí. Perdiendo un ser querido es como tú estás aquí. Yo pude entenderlo y comprenderlo de esta manera, con el simple hecho: si yo voy a llegar al cielo y tal vez Dios no me deje ver a mi madre, que yo creo que tal vez no me va a decir: mira, David, ella es tu mamá, vela. Pero yo digo, con el simple hecho de saber que voy a estar donde ella está, para mí es ganancia. Aleluya. Y yo no entendía, yo no puedo entender. Ve, y lo estoy entendiendo ahorita. ¿Por qué tuve que perder yo una madre? Yo lo estoy entendiendo ahorita. Yo no lo había pensado, ni estaba en mi mente. Yo tuve que perder una madre para que ella sepa lo que es tener un hijo. Por eso. Porque si Dios no me quita la mía, ella cómo iba a saber lo que es que alguien le diga mamá. Y ahora lo entiendo. No lo entendía. Pero ves, tú no lo entiendes ahora. Yo lo estoy entendiendo 28 años después que esta mujer es mi madre. 28 años después estoy entendiendo que Dios tuvo que quitarme a mi madre para que ella sepa lo que es ser madre. Para que ella sepa lo que es que alguien le diga mamá.
Yo no lo entendí. Hay cosas que tú no vas a entender, como yo que lo entendí 28 años después. Tienes que esperar para que entiendas por qué Dios lo está permitiendo. Póngase de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Señor, aleluya. Yo te invito a pasar aquí enfrente un momento. Yo te invito a pasar aquí. Hay mucha gente con preguntas aquí, con muchas preguntas. Son más las preguntas que hacen que las respuestas que han obtenido. Hay gente que se pregunta a diario, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y yo iba a predicar esto hoy. Dios lo sabe. Pero hay muchas dudas en muchos corazones. Y Dios quiere en esta tarde quitar todas las dudas de tu mente y de tu corazón. Dios te ha traído en esta tarde porque Dios quiere darte respuesta a todas las preguntas que tienes de por qué perdiste un hijo, de que por qué perdiste a tu padre o a tu madre, por qué tu matrimonio está así. Hay muchas preguntas de muchos de nosotros. Y así como yo me preguntaba por qué, y así como Asaf se preguntaba por qué a mí, por qué yo, así hay personas en este lugar que se preguntan por qué a ellos. Mira, te tengo que decir en esta tarde, dice la palabra que Dios no pone más carga de la que puede llevar. Pero si estás aquí es señal de que Dios no te ha dejado. Si estás aquí hoy es muestra de que Dios ha estado contigo, que Dios nunca te ha dejado, a pesar de las dudas que hay en ti, a pesar de las preguntas que hay. Te preguntas y te preguntas, y hay veces que llega la noche y lo que haces es preguntarte por qué estoy enfermo, por qué le pido a Dios que me sane y no me sana, le he orado demasiado, le he pedido muchas veces por esto y no pasa nada. Te has preguntado. Pero verte en pie hoy me demuestra que Dios ha estado contigo. Que aunque tal vez no lo has visto, que aunque tal vez tú has esperado que Dios se pare a tu lado y te hable y te diga, hija, mira, la respuesta es esta. Pero yo te aseguro que Dios ha estado ahí muchas veces, pero tú no lo has escuchado. Y Dios ha estado en tu problema, ha estado cuando tú estás solo, cuando estás llorando. Y yo te aseguro que Dios muchas veces ha parado a tu lado y te ha dicho: lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después. Espérate. Espera. Espera. Hay cosas que tú no entiendes, hay cosas que tú no comprendes. Hay cosas que tú no sabes por qué pasan. Hay cosas que pasamos que decimos nosotros, pero ¿por qué a mí? Porque no era el tiempo, no era el momento. Lágrimas que se han derramado y tú dices: ¿por qué tuve que llorar yo? Pero lo vas a entender con el tiempo, vas a entender muchas cosas. Muchas dudas que la gente sembró en el corazón. Muchos cuestionamientos y preguntas que la gente sembró en tu corazón. Y que te llevó a preguntar: ¿pero por qué si Dios dijo algo? Y lo que dijo que pasaría no pasó. Pero es que lo que no entendemos lo vamos a entender a su debido tiempo. Tú lo vas a entender. Cuando estés con el Señor en el cielo, vas a entender por qué las lágrimas. Vas a entender
del por qué Él puso esa carga. Cuando estés disfrutando con Él en el reino de los cielos, es entonces que vas a entender y decir: valió la pena todo lo que pasé. Valió la pena. Tú te preguntas, haces preguntas. Pero dice la palabra que el hombre de Dios vive por fe. El hombre de Dios camina, tenga o no tenga respuesta. Él tiene que seguir caminando y creyendo que lo que Dios dijo, eso va a ser. Los hombres y mujeres de Dios caminan. A pesar de los cuestionamientos que hay dentro de ellos. Ellos caminan, ellos se mueven, ellos siguen adelante. Padre bendito, en esta tarde, mira, Señor, este pueblo, Señor, que está aquí. Mira, Señor, mis hermanos, bendito Padre. Usted conoce, bendito Dios, lo que ellos han tenido que pasar. Usted conoce, bendito Dios, todas las dificultades, Señor, que han atravesado. Y muchas veces no han entendido por qué. Y aún hasta el día de hoy, muchas veces no hay respuesta a todas las situaciones que han pasado. Pero lo que dice, bendito Dios, es que todo tiene propósito para cada uno de ellos. Dice tu palabra que a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y a pesar de Dios, de que ellos no saben por qué, ellos están aquí. Y a pesar de Dios, de que tal vez aún no hay respuesta para ellos, están aquí. Solo le pido que usted les ayude, bendito Dios. Que usted le dé la fuerza que ellos necesitan. Que usted les dé el consuelo, bendito Dios, que su alma necesita. Y que lo que está pasando, Señor, ahora, aunque no lo entiendan, cuando ellos vean la bendición, entonces van a entender, bendito Dios, que todo tuvo un propósito, una razón. Y aunque ese principio, Señor, tal vez no fue bueno, el final será excelente. Yo te pido que usted ayude a mis hermanos, ayude a mis hermanas. Dios mío, que usted les fortalezca y usted les ayude, bendito Dios, a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Dios mío, a pesar de las muchas preguntas, Señor, que siempre hace, usted sabe, siempre pregunta, Señor, en ella, siempre. Pregunta, Señor, muchas veces, porque y siempre se ha vivido preguntando por qué. Pero, Señor, a pesar de las preguntas ha permanecido. A pesar de los muchos cuestionamientos que ha hecho, ha permanecido aquí. Y aunque tal vez, Señor, la gente no la entienda, la gente no entiende, Señor, el porqué de su carácter, el porqué es así, no lo entiende. Y tal vez, Señor, lo que hacemos es juzgarla. Pero es que no sabemos, bendito Dios, lo que hay en el corazón. Los deseos que hay, los deseos que había en el corazón. Deseos, bendito Dios, que no se cumplieron. Peticiones tal vez. Pero le pido, Señor, que usted la ayude. Y me ayudes a mí a ser el hijo que ella tan deseó. Ayúdala. Y le doy gracias por su vida. Bendícela. Cúbrela con tu sangre preciosa, Señor, y disipa las dudas de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quite toda duda de su mente, de su corazón, toda incredulidad, Dios mío. Y la cubro con su sangre preciosa, Dios mío.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayuda a mi hermana, bendito Dios, bendícela, fortalécela, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, bendito Dios, en esta tarde. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Dale un aplauso a Dios, dale un aplauso. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice a mi Padre, Señor, fortalécenos. Dios mío, fortalécenos. Bendícelo, renova sus fuerzas espirituales, su fuerza física, bendito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdalo, Dios bendito. Que todos nosotros, sus hijos, podamos, bendito, y que Él lo pueda ver con sus ojos, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. 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 Bendito sea su nombre. Le damos gracias a Dios en esta tarde.